Miércoles 17 de junio, amigas y amigos, buenas noches. Esta es la emisión estelar de Telediario y comenzamos como siempre con nuestros titulares. Bienvenidos. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas negó el pedido de habeas corpus que presentó la defensa de Daniel Salcedo, procesado por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos en contratos adjudicados por hospitales del IES. Dictan prisión preventiva contra 14 de los 15 procesados por su participación en presunto delito de delincuencia organizada. A los implicados se los acusa de contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el Comité de Operaciones de Emergencia no ha analizado un posible retorno al color rojo en la ciudad de Quito. Sin embargo, reconoció un incremento de casos de COVID-19 y de la demanda de camas en la capital. La terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, se alista para reanudar el transporte interprovincial a partir del 1 de julio. La atención iniciará con 450 frecuencias, con una movilización diaria de 9.000 pasajeros por día. En nuestro segmento Finanzas Familiares, ofrecemos recomendaciones de cómo aprovechar una liquidación en caso de ser separado de su puesto de trabajo. ¿Es recomendable invertir en un nuevo negocio? Se lo contamos en Telediario. En lo internacional, Pekín, la capital china, suspende su regreso a la normalidad ante un nuevo brote de coronavirus. 30 zonas residenciales están bajo confinamiento. Comenzamos. Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil del Guayas negaron el recurso de habeas corpus para Daniel Salcedo. Por consiguiente, se mantiene la prisión preventiva en su contra y deberá permanecer en el hospital de Guayaquil, pues se encuentra en un coma inducido. En la Corte Provincial del Guayas se realizó la audiencia para evaluar el recurso de habeas corpus solicitado a favor de Daniel Salcedo. Los jueces Amado Romero, Ulises Torres y Alfonso Ordeñana negaron el recurso. Los resultados, a pesar de que se haya negado un habeas corpus, estamos tranquilos. La audiencia se instaló a las 9:27 de la mañana, sin embargo, 30 minutos después se suspendió, pues los magistrados dispusieron que se constate el estado de salud de Salcedo. En este marco, una comisión encabezada por los jueces Romero y Torres se trasladaron al Hospital Guayaquil. Además, ingresaron la abogada y la madre de Salcedo. Finalizado el proceso, se reinstaló la audiencia a las 14 horas en la Corte, donde se leyó el informe de los jueces sobre la salud de Salcedo. Ahí se detalla que está en coma inducido, pero responde al tratamiento médico, impidiendo que sea trasladado, por lo que permanecerá en el Hospital Guayaquil. Con esto estuvo de acuerdo la defensa, pues asegura que no buscaba la revocatoria de la prisión preventiva, sino asegurar la salud de su defendido. Si ya está con prisión preventiva, está ahí. Queremos es un habeas corpus por la vida y la salud. Es mejor que esté ahí a que se lo traslade a otra clínica. En un allanamiento a uno de los departamentos de Daniel Salcedo en Guayaquil se encontraron cartuchos de diferente calibre y autos costosos. Salcedo es vinculado en el caso de peculado por casos de corrupción en hospitales públicos en Guayaquil. Además, existe una investigación por fraude procesal en el marco del viaje ilegal que hizo hacia Perú en una avioneta que se accidentó el pasado 8 de junio. El dueño de dicha avioneta es el empresario Alfredo Adún, quien ya salió del Omni Hospital en Guayaquil, donde estuvo tras un quebranto en su salud luego de ser retenido por 8 horas para investigaciones. La fiscal que está llevando adelante la investigación por fraude procesal solicitó la retención del señor Adún. Entiendo que del señor Adún y de su esposa, entiendo que la señora fiscal del caso se entrevistó brevemente con el ciudadano la noche de ayer y que rendirá versión en las próximas horas o días dependiendo de su estado de salud. Sin embargo, el abogado de Adún afirma que según se le ha indicado, la versión que iba a dar era por el caso de peculado, en la que afirma su defendido no tiene relación alguna y esperan fecha para rendir la versión. Hasta hace 5 minutos que revisé mi correo electrónico no me habían dicho nada sobre la fecha y hora de la versión, a pesar de que verbalmente manifestaron de que la versión era el día de mañana. En redes sociales de la Policía Nacional se indicó que se presumía que Adún intentaba fugar del país, punto que rechaza su abogado. El señor Alfredo Adún estaba en Santa Elena haciendo monitoreo de sus camaroneras. ¿Sí? Nadie se quería fugar del país. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.
La retención de Alfredo Adum fue con fines investigativos. La Fiscalía General del Estado requería su versión dentro de la investigación por fraude procesal en contra de Daniel Salcedo y su novia al intentar huir en una avioneta de propiedad del político y empresario ecuatoriano. Conozcamos su perfil. El empresario guayaquileño Alfredo Adum fue retenido la noche del martes 16 de junio, mientras conducía su vehículo junto a su esposa en la vía La Costa. Él es propietario de la avioneta accidentada en la que intentó escapar Daniel Salcedo, investigado por actos de corrupción. El pasado 8 de junio, Adum aseguró a varios medios de comunicación que supuestamente su avioneta habría sido robada en complicidad con su piloto Franklin Lara. Le han dado plata a mi piloto para que les preste la avioneta para una fuga premeditada, hecho a mis espaldas. Tanto Adum como Salcedo tienen un punto en común, su amistad con la familia Bucaram. En el caso de Daniel Salcedo, así lo confirmó Dalo Bucaram. El señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado. Mientras que la historia de Adum con el expresidente Abdalá Bucaram es de toda la vida. Ambos provienen de una familia de origen libanés. Adum financió la campaña que llevó a la alcaldía de Guayaquil a Abdalá Bucaram en 1984, año en el que también alcanzó la prefectura del Guayas. Además, fue inversor, como él denominó, en las elecciones que le llevaron a Abdalá Bucaram a la presidencia de la República en 1996. Inversión que tuvo frutos. Abdalá lo nombró ministro de Energía y Minas. Su gestión fue controversial. No faltaron las denuncias de corrupción y las acusaciones de actos violentos contra funcionarios. Acá ella dice que yo le que... ¿Dónde está la evidencia? Que le ha pegado y le apuntó. ¿Dónde está la evidencia? Cuando los medios de comunicación le preguntaban sobre estos temas, así respondió. ¿Eres policía tú? No, ¿o eres maleducado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. Su figura causó polémica tras autodefinirse como el hombre de Cromañón y emitir comentarios sexistas y violentos contra la mujer. Adum, hombre fuerte del Bucaramato, fue por varias veces candidato a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas. Olga Velasco, Ecuador TV. Para María Paula Romo, el país se enfrenta a una doble pandemia, el COVID-19 y la corrupción. La ministra de Gobierno anunció que el jefe de Estado pidió a las empresas públicas información sobre la campaña de la consulta popular de febrero de 2018. Que la corrupción es otra pandemia en Ecuador, opinó la ministra de Gobierno María Paula Romo por los casos publicados durante la emergencia sanitaria de adquisiciones de insumos médicos con presunto sobreprecio. El firme trabajo de los jueces, que es lo que esperamos en esta siguiente etapa, nos permita dar, no solo con quienes han cometido ilícitos en esta emergencia, en el marco de esta emergencia, sino probablemente con redes que estaban acostumbradas a operar desde hace muchos años y a lucrar de la contratación pública. Sobre la indagación abierta por la denuncia del financiamiento de la campaña de la consulta popular de febrero de 2018, en la que aún no hay detenidos, Romo anunció que el jefe de Estado ha pedido información a las empresas públicas involucradas. Nos parece de baja veracidad muchas de las afirmaciones que se hacen. Se dice, por ejemplo, que de ciertas empresas públicas se habría entregado dinero en efectivo. Para cualquier persona que conozca cómo funciona el sector público, esto es imposible. Varios funcionarios ya han rendido sus versiones sobre las acusaciones de cabildeos dentro del Poder Legislativo a cambio de un presunto reparto en los hospitales. Esta fue su respuesta. En mi calidad de ministra de Gobierno converso todos los días con asambleístas, con alcaldes, con representantes de otras funciones del Estado, pero nunca una conversación de estas ha tenido como punto de conversación siquiera un cargo, un contrato o menos todavía un reparto. Las personas que hacen este tipo de acusaciones tendrán que probarlas. Explicó el rol del Ejecutivo dentro de la Asamblea en torno a los proyectos de ley enviados. El gobierno durante estos años no ha contado con una mayoría incondicional, no ha logrado aprobar todos sus proyectos de ley. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y le contamos que se dictó prisión preventiva contra 14 de los 15 procesados por su participación en el delito de delincuencia organizada. A los implicados se los acusa de contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 15 ciudadanos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Un juez de garantías penales dictó prisión preventiva en contra de 14 de los procesados, mientras a uno le dispuso medidas alternativas por ser
positivo para COVID-19. Los acusados habrían participado en contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán. También se dispuso la prohibición de enajenar bienes, muebles e inmuebles, de ceder acciones o cancelar pólizas y la retención de cuentas en el sistema financiero nacional. Recordemos que la Fiscalía ofreció respuestas inmediatas en cada caso que llega a nuestro conocimiento de actos contra la corrupción. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de $3.000. Existen 12 detenidos, 8 mujeres, 4 varones, y todos los trabajos que se vaya a seguir realizando se informará a través de Fiscalía y a través de Policía Nacional. Entre los detenidos están el director del Hospital Básico de Durán, Ricardo Moreno San Martín, los directivos Mercedes Padilla y Julio Villacrés, de la Comisión Técnica, María Parrales, Andrea Cali y Johnny Potes, la encargada del sistema de compras públicas del Hospital, Rosario Campoverde, los proveedores, Milagro Sánchez, Estefanía Díaz, Soraya Medina y Denise Maura. 13 de los procesados fueron detenidos durante un operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía en Durán, Guayaquil y Quito, con apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional, donde se realizaron varios allanamientos. 2 de ellos se encuentran prófugos de la justicia, entre ellos el hermano del director del hospital. La investigación se realizó gracias a una denuncia sobre irregularidades en contrataciones realizadas, en las que algunos funcionarios habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director médico del hospital. Entre los principales elementos de convicción se presentó el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que evidencia la conexión en la transferencia de fondos entre los integrantes de la presunta estructura delincuencial. Además, un informe del Servicio de Rentas Internas que establece montos de salida de dinero al exterior, movimiento de fondos desde el Hospital Básico de Durán hasta las cuentas de los procesados, entre ellos el director médico de esta casa de salud y su hermano, uno de los prófugos, y cuya oficina también fue allanada en Puerto Santa Ana, en Guayaquil. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual la Fiscalía profundizará su investigación. El tipo penal se encuentra establecido en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal COIP. El perjuicio al Estado supera los $3 millones. Hay varios contratos, sí, que fluctúan entre los $200.000, $400.000 y $3 millones. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Entre los detenidos en el Hospital Básico del IES de Durán está su director, Ramiro Moreno San Martín, mientras que su hermano, Alain Moreno, se encuentra prófugo de la justicia. Durante los allanamientos por el caso de irregularidades en esta casa de salud, se encontraron más de 9.000 pruebas rápidas y, según las primeras investigaciones de la Fiscalía, los proveedores estarían vinculados con familiares del principal directivo. Entre los 15 procesados por corrupción en el Hospital del IES de Durán está Ricardo Moreno San Martín, quien fungía como director médico de la Casa de Salud, al igual que su hermano Alain Moreno, quien está prófugo de la justicia. Según la Fiscalía, algunos funcionarios del sanatorio habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director del hospital, favoreciendo a personas que prestaban su nombre para adjudicación de compras públicas. Dentro de la operación Victoria 431, uno de los lugares allanados fue una oficina en el edificio de Point, en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, donde funciona la compañía Moreno Comercio y Construcción S.A. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, pertenece a Alain Giovanni Moreno San Martín, cuya actividad económica es la construcción de viviendas familiares, unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales. Pero además es accionista de otras 2 compañías activas, Movimiento Emprendedores S.A. Moempre y Asia Pacific Export S.A., en la que además de vender automóviles, ropa, zapatos, indumentaria y otras cosas, tiene a la venta al por mayor productos farmacéuticos, instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos.
Durante la intervención en la compañía se decomisó 96 cajas y más de 9.000 pruebas rápidas de COVID-19. Alain Moreno San Martín también aparece en un listado de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA, actualizado al 8 de junio de 2020, como titular autorizado para la distribución de pruebas rápidas del fabricante chino Shandong Thinklab Biotechnology Company. Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía está el movimiento de dinero de la cuenta del Hospital del IES a la cuenta de Moreno, mientras el Servicio de Rentas Internas registró la salida de dinero al exterior. Según el portal del SRI, la compañía Moreno Comercio y Construcciones S.A. en 2020 declaró impuesto a la salida de divisas por más de $78.000, mientras en 2019 y 2018 el impuesto a la renta causado fue de $0. Pero los negocios de la compañía de Moreno no son nuevos con el Estado. En 2012, con el Ministerio de Salud firmó un contrato por la ampliación y remodelación de la maternidad del Guasmo Matilde Hidalgo de Procel, al sur de Guayaquil, por más de $2 millones. Sin embargo, del 2011 al 2016, su declaración de impuestos fue de $0. La Fiscalía investiga a los detenidos por peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La Comisión Anticorrupción de Manabí señaló que la construcción de los hospitales en esa provincia está empañada por la corrupción. Lo primero que se cuestiona es que el dinero recaudado para la reconstrucción tras el terremoto fue desviado a obras no prioritarias. En los procesos de contratación también se denunciaron irregularidades que salen a la luz a raíz de los recientes procesos iniciados por la Fiscalía. El Hospital de Pedernales es la punta del iceberg de la corrupción que pesa sobre la construcción de obras en la provincia de Manabí. Esta obra lleva 2 procesos de contratación. El primero cuestionado por la Contraloría, ya que la empresa Tipman S.A., a la que fue asignada en el 2019, entregó garantías falsas, tras lo cual el Servicio de Contratación de Obras SECOP adjudicó el contrato al consorcio Pedernales Manabí en febrero de 2020 por $16.4 millones. Por esta contratación se detuvo a 8 personas por el delito de lavado de activos, entre ellos un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y al propio asambleísta, además del director del SECOP, René Tamayo, quienes estarían involucrados en el desvío de los dineros públicos. Cerca de $2 millones que no se han justificado. La tarea, según el asambleísta manabita Guillermo Celi, es recuperar estos fondos. Ejecutando las garantías inmediatamente. Es la forma de recuperar la plata, de retener la plata y de obviamente garantizar que la obra se construya. El Hospital de Bahía de Caracas también entra en la lista de las obras que presentarían irregularidades. El SECOP adjudicó la obra al consorcio Bahía, pese a recomendaciones en contra del Servicio Nacional de Contratación. Jennifer Coveña, coordinadora zonal 4 del SECOP, ahora procesada por formar parte de una presunta red liderada por el asambleísta Daniel Mendoza, administró este contrato. Según Julio Villacreces, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manabí, hay mucho más que cuestionar con respecto a las obras pendientes tras el terremoto de 2016. Es en el Comité de Reconstrucción que se destinaron los $3.500 millones. Se destinaron a construir una superpista, una autopista, el más caro del mundo, la Manta Coliza, con más de $100 millones, que no sirve para nada y que nunca fue afectado por el terremoto. Obras que hoy más que nunca, en medio de una pandemia, son necesarias, según Celi. El Hospital de Pedernales, el Hospital de Bahía de Caracas, el Hospital de Chone, el Hospital de Manta, el Rodríguez Zambrano, que hasta el día de hoy lo termina de reconstruir, donde hay varias ya denuncias de corrupción al respecto y que también, de acuerdo a los análisis de investigación, aparece también como parte de la repartición criminal de los hospitales. Ahí hay que profundizar. Villacreces, por su parte, considera que las investigaciones no deben parar hasta llegar a los peces gordos. Sofía Montoya, Ecuador TV. Durante estos 3 años de ejercicio legislativo, la Asamblea Nacional aprobó 50 leyes y apenas una de ellas se refiere a la corrupción, a pesar de que fueron presentados 47 proyectos de ley que buscan combatirla. A criterio de 2 analistas consultados por Telediario, generar sistemas para recuperar lo robado y transparencia para evitar los conflictos de intereses debe ser una prerrogativa de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde el año 2017, la Asamblea se ve empañada por denuncias de actos de corrupción. En la Fiscalía reposan más de 25
procesos de investigación, están en etapa de investigación previa sobre casos de corrupción de la Asamblea Nacional de los Asambleístas, y es algo vergonzoso. Tarde o temprano eso se relaciona con la confianza de la gente en la democracia en términos generales, y hay la posibilidad de que surjan opciones extremistas, no necesariamente las más abarcadoras de los diferentes intereses de las sociedades empiezan a surgir. Entonces, es necesario demandar respuestas en los ámbitos administrativo, penal y político, dice Marcelo Espinel. Y esa responsabilidad política debe ser asumida por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y también, si existe ética y moral, por el actor político. Porque a pesar de la cantidad de procesos fiscalizadores, la calidad en esta materia en la Asamblea se queda en deuda, tanto que las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa avanzan a paso lento. Para que, por ejemplo, exista un comité de ética dentro del Parlamento para que sancione, para que procese adecuadamente cualquier tipo de caso que tenga que ser investigado sobre el accionar de los legisladores. Y se debe complementar con reformas a los sistemas de partidos y electoral, sostiene Santiago Basabe. Ahora tenemos más de 200 movimientos. Eso no facilita la gobernabilidad y no facilita los acuerdos a nivel de la legislatura. Y otro tema de fondo, coinciden los analistas, está en la ética, algo que no se resuelve con leyes. Los temas éticos son fundamentales. Cualquier candidato deberíamos partir por el hecho de una transparencia en la posible gestión y luego analizar sus posiciones político-ideológicas. Pero eso desafortunadamente es en el deber ser, eso no se cumple siempre. Pero los partidos políticos dentro de sus procesos de elección primaria, ¿qué tipo de filtros están estableciendo para determinar quiénes son sus candidatos? ¿Cuál es el control que están haciendo los mismos militantes de los partidos políticos de sus representantes? Por tanto, la corrupción debe ser atacada de forma integral, generando un ecosistema de transparencia, de integridad y rendición de cuentas, sostienen, porque la convocatoria a elecciones sería en 3 meses. La campaña y elecciones está más cerca de lo que parece, y es necesario romper el círculo vicioso de la corrupción, también desde la acción social y asociación cívica, concluyen. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral definirá si se modifica o no la fecha de los comicios generales. La presidenta del organismo, Diana Tamaín, sostuvo que se coordina con los gobiernos seccionales la posibilidad de aumentar el número de recintos electorales para garantizar el distanciamiento social. El Consejo Electoral todavía no define si cambiará la fecha de las votaciones de febrero de 2021 por la presencia del COVID-19. Se descartaron las opciones de voto telemático y de efectuar las elecciones en varios días. Con la reunión que tendremos con el Tribunal Contencioso Electoral, podamos discutir el planteamiento que haremos desde el Consejo Nacional Electoral y de esa manera definir, si es que ese es el caso, la nueva fecha que las organizaciones políticas han solicitado. El presupuesto se definirá en el Pleno del CNE y la titular del organismo electoral indicó que será austero dada la situación del país. Se coordina con gobiernos autónomos descentralizados la opción de incrementar el número de recintos para promover el distanciamiento social de los electores. De disminuir el número de electores por mesa en aquellas provincias donde hay más población, la crisis sanitaria está más complicada, entonces tendremos un tratamiento distinto de acuerdo a la realidad de cada región. El consejero Enrique Pita manifestó que debe cambiarse el calendario electoral por la pandemia, pero que debe respetarse la fecha prevista para posesionar a las autoridades. Todas las organizaciones políticas han demandado que el Consejo Nacional Electoral revise ese calendario, a efecto de ajustar los plazos en una mejor forma que se pueden hacer sin afectar las fechas topes y las fechas hitos. ¿Qué significan esto? Las fechas de posesión de nuevas autoridades. Pita considera que el incremento de juntas receptoras del voto puede incidir en el presupuesto para las elecciones. Hacerlo en un solo día, pero aumentando los recintos electorales, porque tampoco se puede hacer en 3 días, va en contra de la ley y también tiene serias cuestionamientos sobre la parte de seguridad y obviamente sobre los costos finales. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que el crédito Reactívate Ecuador canaliza recursos públicos a través de las instituciones financieras público-privadas para dar un alivio en el déficit de capital de trabajo que presentan las unidades productivas a causa de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
La inyección de capital inició con la cooperación del Banco del Pacífico y se analiza la inclusión de cooperativas de ahorro. El crédito Reactívate Ecuador está destinado en diferentes fondos. Entonces hay un fondo privado que viene justamente de la cooperación financiera de Estados Unidos, de DFC, que se ha colocado a través de los bancos Pichincha y Banco Guayaquil. Está un fondo asignado a través de la CONAFIPS. Otra parte de este monto se lo canaliza a través de la CFN. Son 1.130 millones de dólares destinados para capital de trabajo. 500 millones de dólares han sido asignados para el 2020. Hasta la fecha se han colocado 31 millones de dólares en 350 operaciones y se registran 17.000 solicitudes de crédito. María Isabel, gerente de la dulcería La Bombonier, que se especializa en la venta de galletería recién horneada, destaca que a causa de la pandemia bajaron las ventas y asimismo quedaron deudas. Por ello la importancia del crédito. Para ponernos al día con nuestros proveedores, porque obviamente al nosotros cerrar y dejar de producir y de vender en nuestros 3 locales, no había el flujo como para poder cumplir con todos los proveedores como siempre ha sido. Jonathan Arévalo, al frente de la gerencia de un negocio familiar que se dedica a la comercialización de arroz y granos secos en el Cantón Milagro, destacó que siendo una empresa nueva, pudo acceder a su primer crédito. Muy alegre, lo que somos parte de la compañía, que nos dieron ese crédito. Me parece una excelente idea por parte del gobierno, incentivar, digamos, a los emprendedores a seguir con los sueños de nuestras empresas. El crédito es destinado exclusivamente para capital de trabajo. Entonces pueden cubrir con esto nómina de trabajadores, obligaciones pendientes que tengan incluso con el SRI, con el IES, con proveedores y obligaciones que vayan hasta diciembre del 2020. Son líneas de crédito diferenciadas a las del mercado, de fácil acceso, hasta 36 meses plazo y 6 meses de gracia, es decir que los pagos serán a partir de 2021. Me habían dicho que eran 10 días, al 9º día me llamaron para firmar, al 10º día está el crédito hecho. Se beneficiará a las unidades productivas que agrupan a MIPYMES, artesanos y organizaciones de la economía popular y solidaria afectados en sus negocios a causa de la pandemia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y para conocer más detalles sobre esta iniciativa para fortalecer a los sectores productivos, hacemos contacto vía Zoom con Luis Alberto Endara, gerente nacional de banca de personas del Banco del Pacífico. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas han solicitado ya este crédito denominado Reactívate Ecuador y a cuántos ya se les ha aprobado? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este espacio la noche de hoy. Sí, efectivamente, Banco del Pacífico ha sido el primer banco en incorporarse a este gran proyecto. Nosotros a la fecha ya tenemos cerca de 1.200 solicitudes que estamos en revisión, que ya los clientes han entregado la información. Y de esas, pues, básicamente, entre micros y pequeñas hablamos de un 60%, ¿no? En cuanto al nivel de solicitudes. ¿Cuáles son los principales requisitos que debe presentar la pequeña o mediana empresa? Y otra pregunta que es importante conocer, ¿deben ir presencialmente al Banco del Pacífico o son trámites que se pueden realizar en línea? Correcto, sí. Bueno, básicamente los requisitos es haber tenido un buen desempeño durante el 2019 y adicionalmente, pues, haber sido afectado por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Los requisitos son básicos. El banco ha tratado, para dar la mayor apertura a este crédito, disminuir los requisitos que normalmente la banca solicita en cualquier gestión bancaria para solicitar un crédito. Aquí tenemos que, por ejemplo, en personas naturales debe adjuntar básicamente la cédula, el impuesto a la renta 2019, una planilla de servicio básico. El banco ha elaborado adicionalmente un plan de negocios de muy fácil acceso y llenado, y adicionalmente un flujo de caja. En el caso de las personas jurídicas, es muy similar. Básicamente, el impuesto a la renta 2009, 3 últimos IVA, información legal del representante legal y de la empresa, como tal, en el caso de los no clientes, el plan de negocios y el flujo de caja. Es importante comentar que los negocios deben tener mínimo una operatividad de 2 años atrás. Ingeniero, ¿cuántos días transcurren entre la solicitud y el desembolso del dinero?
Sí, nosotros hemos establecido un tiempo para aprobación y luego desembolso. El tiempo de aprobación es 6 días y el desembolso hasta 10 días. Y dentro del sector, en este caso las pequeñas y las medianas empresas, ¿cuáles son las líneas productivas que más han solicitado esta iniciativa? Bueno, el comercio en general es la línea productiva que más se ha presentado. De ahí tiene la manufactura, algo de textil también. Son las líneas que más representación tienen en la solicitud. Antes de finalizar, importante decirle a la gente sobre este plan de negocios que será donde se invierte el dinero. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace Banco del Pacífico de los destinos en que podría utilizarse este monto que están desembolsando en esta coyuntura? Correcto, sí. Bueno, antes que todo había una pregunta que quedó pendiente, que era el tema de cómo podemos acceder al crédito. Puede ser tanto presencial como por la página web. Nosotros propiciamos que sea a través de la página web, en la www.bancodelpacifico.com. Ahí pues tenemos un diseño muy fácil de accesar para que el público en general y los interesados puedan acceder a la información. Inclusive pueden descargar la documentación y volverla a cargar para el envío al banco, ¿no? Eso como un punto. De ahí las recomendaciones. Bueno, básicamente adjuntar toda la información requerida para un correcto análisis de parte del banco. Obviamente el banco lo va a contactar una vez entregada la misma y luego pues lo va a tener al tanto de la información a través del funcionario asignado, ¿no? Básicamente pensamos que es un proyecto muy bueno, impulsado por el gobierno nacional, que permitirá pues la reactivación de la producción en el país y el mantenimiento del empleo, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad, son condiciones muy favorables que van a poder accesar los clientes, tasas del 5%, plazos de hasta 3 años, siempre el destino capital de trabajo, incluso periodo de gracia hasta 6 meses. Entonces es una muy buena oportunidad para poder reactivar nuestro negocio o el negocio en general o nuestra empresa, donde pues muchos ecuatorianos pues han mostrado un interés muy fuerte al inicio y hoy por hoy igual de acceder a este tipo de líneas. Luis Alberto Endara, gerente nacional de Banca de Personas del Banco del Pacífico, gracias por atender estas inquietudes de Telediario. Muy amable, gracias por la invitación y bueno, poder en este espacio fomentar este proyecto muy noble que busca pues reactivar al país como tal. 20 horas 30 minutos, nosotros seguimos con más información de su interés. El Comité de Operaciones de Emergencia no decide dar marcha atrás en el color del semáforo en Quito ante el incremento de casos de COVID-19 y el aumento de la demanda de camas de hasta un 300%. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El Comité de Operaciones Nacional no ha recibido ningún pedido del municipio de Quito o del COE cantonal para regresar a semáforo rojo en la capital o la aplicación de mayores restricciones en la movilidad. Estoy en conversación permanente con los alcaldes del país, también con el alcalde de Quito por los temas de la emergencia. Y si me pregunta a mí, de parte del COE Nacional, no estamos valorando la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas que hemos tomado. Creemos que además hay un sentido de oportunidad y en este momento la población ha aprendido sus medidas de seguridad, está implementando nuevos hábitos de salud. Fue el alcalde de la capital, Jorge Yunda, quien en su cuenta de Twitter mostró su preocupación por el aumento en la demanda de camas, tanto en hospitalización como en las de cuidados intensivos en la red pública de salud, y quien no descartó tomar una decisión sobre la situación de la ciudad que cumple 15 días en luz amarilla. Eso tiene que responder a un estudio técnico epidemiológico. Se ha incrementado en Quito en el 300% la capacidad de camas para atender los casos de COVID. Tenemos que seguir creciendo en nuestra capacidad de camas, tenemos que seguir creciendo en la capacidad de atención médica. Para el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la situación en la provincia de Pichincha está bajo control y no es necesario retroceder. Hay 6 hospitales de la red pública de salud que atienden a los pacientes de coronavirus. 92% de las camas están utilizadas. Si tenemos 141 camas, pues ese es el promedio que hay que hacer. Reconoce que los nuevos brotes en Quito no tienen la misma velocidad de los de la provincia del Guayas y cree que hay 3 eventos en donde se pudo dar el contagio. Uno de ellos tuvo que ver con la celebración del Día de la Madre. El primero, cuando se anunció
y no se pasó a semáforo amarillo, sino que se anunció la posibilidad. Hubo un destape de una población que estaba contenida 60 días, algunas manifestaciones que se dieron. Pero hay que tener mucho cuidado con pensar en un nuevo momento de confinamiento. Creemos que tendría poca efectividad en este momento. El 99% de la población utiliza mascarilla en Quito. En el norte, según estudios, se evidencia una salida ordenada, un respeto a la distancia y no hay aglomeraciones. Ceballos dijo que el sur de la urbe registra más casos, pues se ha evidenciado lo contrario. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, se alista para reanudar el transporte interprovincial a partir del 1 de julio. Esta infraestructura operará al inicio con 450 frecuencias, con una movilización diaria de 9.000 pasajeros. Hasta esta plataforma de la terminal terrestre de Quitumbe llegan buses desde los cantones Mejía y Rumiñahui. A los pasajeros que se embarcan se les toma la temperatura, desinfectan sus zapatos en estas moquetas y en el interior del bus deben respetar la distancia entre asientos. Cada unidad, al salir del punto de origen y al llegar, es desinfectado en su totalidad y el conductor está aislado con este mecanismo de protección. Cuando entren en operación las unidades interprovinciales, esto es del 1 de julio próximo, los pasajeros deberán respetar la señalización establecida en el área de boleterías y en las salas de espera. Así lo detalla César Zapata, administrador de la terminal terrestre. Separación social, igual en las bancas, tenemos para las ventanillas cada una de ellas tiene que estar equipada con gel alcohol por el tema de vueltos de monedas, el mismo hecho de entregarle el documento del ticket de viaje. Entonces toda esta situación ha sido ya implementada dentro del terminal. Si en los puntos de control se detecta algún caso sospechoso para COVID-19, se activa el protocolo. Este punto de atención de la Cruz Roja Ecuatoriana es clave para determinar si el viajero necesita atención médica especializada. Así lo cuenta Leopoldo Monteros, paramédico de la institución. Bueno, cuando nosotros consideramos un paciente sospechoso, obviamente nosotros activamos un código que va directamente hacia el 911, donde nos van delineando lo que es la recepción para el paciente dependiendo del estado que se encuentra el paciente. De acuerdo a las normas establecidas por el COE nacional, la terminal de Quitumbe debe operar en un 50%. Esto significa que desde el 1 de julio solo iniciarán operaciones 450 frecuencias. Se espera una afluencia de 9.000 pasajeros por día. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mientras tanto, los vuelos internacionales empiezan a reactivarse en los aeropuertos ecuatorianos. Las compañías norteamericanas y europeas habilitan ya algunas rutas. Desde el 1 de junio hasta la fecha, la reactivación ha sido continua en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Primero fueron las conexiones nacionales de menor demanda, después los vuelos Quito-Guayaquil y finalmente las rutas internacionales. Uniendo las ciudades de Miami y Quito, Houston y Quito respectivamente. De American Airlines, por ejemplo, Eastern, United está por empezar, creo que también JetBlue y otras empresas también. Pero también ya se desarrolló la conexión Quito-Ámsterdam ida y vuelta, con lo cual otras compañías aéreas retomarán sus operaciones en los próximos días. Con Copa, por ejemplo, tentativamente tenemos un anuncio de que podrían reanudar operaciones el día 26 de junio. Del 4 de julio, la operación de Iberia con 2 vuelos semanales. En el José Joaquín de Olmedo, el reinicio de operaciones ha ido más despacio. Por ahora son solo vuelos nacionales y allí ya se han presentado inconvenientes. La entidad responsable de las pruebas en el aeropuerto de Guayaquil es el Ministerio de Salud. El primer día de vuelos nacionales no lo hicieron, por lo que ingresaron pasajeros sin ningún control sanitario. Esa fue la publicación de la alcaldesa Cintia Viteri luego de que 15 pasajeros provenientes de Quito dieran positivo a la prueba de COVID. El Ministerio de Salud Pública cumpliendo con su responsabilidad. En los vuelos internacionales, una vez más, como fue el compromiso y como está en los protocolos, ¿no? Esto es para vuelos internacionales, no así para vuelos domésticos. Por ahora, el municipio guayaquileño realizará pruebas rápidas a los pasajeros de vuelos domésticos. Alex Llanos, Ecuador TV. Y le contamos que el gobierno de Francia donó a la Policía Nacional 400 equipos de bioseguridad para reducir el contagio del virus. Esta es una cooperación integral que incluirá más recursos para los gobiernos locales.
Al pie del templete de los héroes de la policía, con el distanciamiento y las normas para evitar un contagio que forman parte de esta nueva realidad, se desarrolló la ceremonia de entrega de 400 equipos de bioseguridad a la Policía Nacional por parte del gobierno de Francia, trajes de protección reutilizables, gafas, mascarillas y guantes para los uniformados que efectúan patrullajes y los controles en la emergencia sanitaria. A los cuerpos de defensa civil y de policía del Ecuador, evidentemente solidarios de Ecuador en esta pandemia, en este combate mundial. Lo vivimos con ritmos distintos en los distintos continentes. La donación es parte de un programa de cooperación entre ambas naciones. Llegará más ayuda al país a través de la Agencia Francesa de Desarrollo para los sectores más golpeados y necesitados. Hasta 25 millones de dólares se van a reafectar. El tema de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado. Ya vendrá el momento para hacer las evaluaciones de en qué lugares la pandemia golpeó con más fuerza al país. El embajador mencionó que desembolsarán recursos económicos para los gobiernos locales autónomos. Con el BDE, un programa de de casi 4 millones de dólares. En los próximos días, el gobierno de Francia donará 600 equipos de seguridad más para los bomberos y los agentes de control metropolitano de Quito. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter hace pocos minutos sobre la entrega de ayuda a los grupos vulnerables en esta época de pandemia. El mensaje dice lo siguiente: llegamos a todos los rincones del país, entregamos 2.3 millones de raciones alimenticias, 1.1 millones a través de desayuno escolar a familias de la sierra y 1.2 millones de kits con Dar una Mano Ecuador. Atención a lo siguiente en nuestro segmento Finanzas Familiares. Daremos a conocer las opciones para las personas que reciben una liquidación al salir de las empresas. ¿Es recomendable invertirla en un nuevo negocio? En el siguiente reportaje le contamos más. En Ecuador se han perdido más de 180.000 empleos en los últimos 90 días. Muchas personas recibieron una liquidación por sus años de servicio en las empresas. Es importante, en primer lugar, reestructurar, pagar deudas y utilizar responsablemente esos recursos para garantizar que las familias se sostengan económicamente, menciona el docente Eduardo Morán. La liquidación que me sirva como monto de referencia de cuánto tiempo me van a permitir subsistir dependiendo de mis ingresos. Si gasto $500 y tengo una liquidación de 5.000, ya sé que puedo vivir casi un año. Puedo bajar tal vez un poco ese gasto para finalizar el año mientras busco un nuevo rubro de ingresos. Morán sugiere que en ocasiones algunas personas quieren iniciar un negocio, pero hay que reflexionar a profundidad si esto es lo mejor. Hay negocios que necesitan muchísimo capital, hay negocios que necesitan muy poco capital y muchas veces el negocio te va exigiendo más capital a medida que va creciendo. Si vas a ponerte un negocio, no inviertas toda tu liquidación de frente, y menos en esta época. Francisco Bonilla, coordinador de punto de servicio de un banco privado, menciona que se requiere analizar en qué se va a invertir el dinero proveniente de una liquidación. Si usted va a vender algo, sugiere estudiar el mercado en primer lugar, tener un plan de negocio. Porque si traigo mascarillas o me pongo mañana una frutería en mi casa, bueno, ¿y quiénes me van a comprar? ¿Realmente solo mis vecinos? Hay que ver en el mercado definitivamente a dónde estoy direccionado. Bonilla recomienda no invertir toda la liquidación en poner un nuevo negocio. Diversifiquemos nuestra inversión. Pongamos en un negocio, en los siguientes 6 meses dejo en una póliza o en algo similar que me rinda el dinero, pero no lo invierto todo y de esa manera si algo pasa en futuro no lo pierdo o no pierdo en su totalidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Continuamos. Mujeres ecuatorianas aportan en sus hogares con la creación de varios emprendimientos impulsados por el Crédito de Desarrollo Humano que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Gracias al impulso, la capacitación, el acompañamiento y el crédito que otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social, son varias las mujeres que han podido potenciar su negocio a través del Bono de Desarrollo Humano, como es el caso de Virginia Mora, que hoy tiene una panadería que le da ingresos mensuales y a la vez genera empleo para 2 personas. He hecho el préstamo 3 veces y con el tercero que hice fue que pude hacerlo, tener este local. Aquí trabajamos con mi esposo y con mi hermana. Elaboramos panes de sal, de dulce. Mientras que Jessica aprovechó su capital para continuar con la confección de sus prendas, en especial de implementos de bioseguridad. Fue la situación de la pandemia que hubo, yo he vendido lo que es mascarilla, he vendido lo que se llaman visores, he vendido alrededor de $2,000. A nivel nacional, miles de amas de casa siguen recibiendo el crédito de desarrollo humano para iniciar o fortalecer algún tipo de negocio. A la fecha, el MIES ha entregado 57.891 créditos. El 70% de esta cantidad son mujeres, por un monto de inversión superior a los $62 millones. La ciudadanía opina que en esta época de crisis sanitaria y económica, los créditos otorgados por el gobierno nacional impulsan el empleo. Un programa muy lindo, el que incentiven a personas pues que se pongan su pequeño emprendimiento y así puedan surgir en un negocio propio, que es lo mejor hoy en día. Carla Arzentales, de Ecuador TV. Ante la emergencia sanitaria, el Ministerio de Inclusión Económica y Social modificó los cursos que se brindan a las familias interesadas en adoptar a un menor de edad. Actualmente, 122 personas reciben capacitación virtual. Mary y Javier son una pareja joven. Llevan 5 años de casados. Por complicaciones médicas, Mary no puede concebir de forma natural. Por ello, junto a su esposo, optaron por la adopción. Yo veo la adopción como una oportunidad no tan solo para nosotros, sino para los niños que no tienen familia. Se inscribieron en la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social a finales de 2019 y tras superar una entrevista inicial, comenzaron la capacitación que suele ser presencial, pero debido a la pandemia se efectúa de manera virtual. Nos están preparando porque verdaderamente uno no nace padre, ¿verdad? Uno se convierte en padre. Es necesario a veces que nos enseñen para ser mejores. Actualmente son 122 las personas solicitantes de adopción que reciben formación continua por parte del MIES. El curso es de 40 horas y finalizará el 12 de julio. Este proceso tiene como objetivo sensibilizar a las familias para que ellos conozcan la realidad de las niñas, niños y adolescentes del Servicio de Protección Especial. Posteriormente iniciará el estudio del hogar. De ser considerados idóneos, se realiza el emparentamiento y luego viene la fase judicial. Para no parar estos procesos debido a la emergencia sanitaria, el MIES tiene su planificación. Se ha previsto continuar trabajando en la modalidad virtual. Estamos tomando todas las medidas necesarias de bioseguridad para evitar posibles contagios tanto de los niños como de las familias que están optando por la adopción. En 2019 se realizaron 110 adopciones y en lo que va de este 2020, 18. Según las cifras del MIES, hasta mayo de este año se registran 255 niñas, niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad. Olga Velasco, Ecuador TV. Le contamos a esta hora que el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, lideró un conversatorio sobre tecnologías digitales en tiempos de COVID-19 con autoridades de alto nivel de América Latina. Las acciones realizadas durante la emergencia sanitaria y las correspondientes a un post-COVID mediante la apropiación y uso de las tecnologías de la información y comunicación fue el objetivo planteado en el encuentro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, presidida por el ministro Michelena. La cita continental acogió expertos y autoridades de 19 países de la región, quienes abordaron el papel de la tecnología para beneficiar a los ciudadanos en áreas como la telemedicina, la educación virtual, el teletrabajo y el comercio electrónico. Michelena señaló que los países de la región deben trabajar en el fortalecimiento de una gran agenda digital regional que nos permite incorporar a las tecnologías digitales como herramientas disruptivas en beneficio de la gente.
luchar. Los espectáculos online son también una opción para festejar a papá en su día. Talentos ecuatorianos a través de medios telemáticos ofrecerán conciertos. Artistas ecuatorianos ofrecerán conciertos este sábado 20 y domingo 21 de junio por el Día del Padre de forma telemática. Esto con el objetivo de entretener a las familias, de regalarles un momento lleno de música y de festejo y a la vez precautelar su salud para que disfruten desde la comodidad de su hogar. Creo que de la manera más segura para todos es hacerlo de esta forma virtualmente. Cuando ya podamos estar en los escenarios en vivo y en directo será otra cosa. Mientras tanto, lo hagamos de esta forma, en línea, virtualmente, pero en vivo. Los artistas mencionan que este tipo de conciertos se adaptan a la nueva normalidad y así pueden continuar manteniendo el contacto con su público. Podría convertirse en algo muy positivo porque a mí constantemente me están diciendo, siempre me están escribiendo cuando vienes a Loja, a Madrid, a Nueva York, a Guayaquil, ¿no? O sea, todo es una constante. Y yo les puedo decir en este momento, voy a todos los lugares el sábado, porque el sábado estoy en todo el mundo gracias a esta comunicación directa. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, aseguró que este tipo de eventos también sirven para reactivar la economía de los gestores artísticos que se vieron afectados por la emergencia sanitaria. Desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentamos un protocolo que ya está aprobado en el COE también para presentaciones sin público. De esta manera garantizamos que todo el proceso, si bien no hay público, pues hay gente involucrada, los músicos, los técnicos, los artistas en general que participan de estas presentaciones, tienen un protocolo que deben seguir para el cual que está destinado para estas presentaciones sin público y que garanticen también la seguridad de quienes participen de estas transmisiones. Recuerde que en la página web www.culturaypatrimonio.gov.es usted podrá ver los diferentes horarios y eventos que se realizarán durante este fin de semana a propósito del Día del Padre. Gracias a ustedes porque nos permiten estar vigentes en los escenarios y papitos bellos. Un feliz día al Rey del Hogar. Carla Arcentales, Ecuador TV. En las noticias del mundo le contamos que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo en la prueba de COVID-19, según lo informó el mandatario en cadena de radio y televisión. Hernández añadió que continuará con sus labores por medio de teletrabajo en el Hospital Militar de Tegucigalpa. Hernández lamentó a la vez que el sistema hospitalario local haya colapsado por la gran cantidad de contagios, pero dijo que este martes salieron brigadas en San Pedro Sula y la capital, los centros de mayor contagio, para atender a los enfermos en sus casas. Y nos vamos hasta Rusia para proteger al presidente de ese país, Vladimir Putin, de un posible contagio por coronavirus. El Kremlin instaló varios túneles desinfectantes de fabricación local. A partir de este miércoles, cualquier persona que deba reunirse con el primer mandatario deberá pasar por estos túneles, que según informó el portavoz presidencial, se instalaron en sitios estratégicos, 2 en el Kremlin y otro en la residencia presidencial. Resaltaron que la medida se adopta en el momento más álgido de la pandemia, con más de 553.000 casos de coronavirus confirmados y 7.478 fallecidos. 21 horas en punto, aquí finaliza la emisión estelar de Telediario. Mañana Sofía Montoya le actualiza en las noticias a partir de las 6 de la mañana. Lo que viene a continuación en Ecuador TV, su programa Desde Cero.